El endometrio humano. El endometrio humano es la mucosa que tapiza la cavidad uterina. En la actualidad, se le considera como un órgano regulado hormonalmente que sufre unos cambios periódicos que son la base del ciclo menstrual propio de seres humanos y primates superiores. Estos cambios van a servir para su preparación en la adquisición del estado receptivo imprescindible para la implantación embrionaria y el desarrollo de la gestación. Asimismo, puede sufrir alteraciones patológicas como la endometriosis, que se define como el crecimiento del endometrio fuera de su nicho fisiológico, que es el interior de la cavidad uterina. Finalmente, el endometrio también puede sufrir una transformación maligna ligada o no a cambios hormonales que constituye el cáncer endometrial. La mejora de nuestro conocimiento en otras áreas de la gineco-obstetricia contrasta con la ausencia del desarrollo de la investigación en el endometrio humano. En la actualidad, seguimos utilizando para el dataje endometrial criterios diagnósticos exclusivamente morfológicos que fueron creados hace aproximadamente 70 años por Noyes y colaboradores, en el año 1950. Además, desconocemos la etiología de la endometriosis que fue descubierta hace más de 150 años por von Rokitansky, en el año 1860, por lo tanto hace ya 2 siglos. El carcinoma endometrial se ha convertido en el más común de los cánceres del aparato genital femenino en Europa y Estados Unidos y es el cuarto en incidencia en la mujer después del cáncer de mama, pulmón y colon. Por todo ello se hace necesaria la investigación del endometrio humano mediante la utilización de las nuevas tecnologías existentes que nos pueden dar nuevas posibilidades para mejorar nuestra capacidad diagnósticas y terapéuticas. Anatomía del endometrio humano. El endometrio humano se encuentra constituido por un compartimento epitelial, un compartimento estromal y otro compartimento vascular. Esto acompañado con la existencia, además, de una población de células inmunes residentes. Todo ello se encuentra situado en 2 regiones denominadas capa funcional y capa basal. La capa funcional se transforma y regenera cada mes, mientras que la capa basal permanece y constituye la base para regenerar cíclicamente el endometrio. Compartimento epitelial. El epitelio endometrial consiste en una monocapa de células cilíndricas polarizadas que tapizan el interior de la cavidad uterina y está constituida por un componente luminal y otro glandular. Esta monocapa, como el resto de las mucosas, actúa como barrera para proporcionar protección contra los patógenos que logran acceder hasta la cavidad endometrial, pero también debe permitir regular la implantación del embrión humano que es, en esencia, la función primordial del endometrio. Dicho epitelio endometrial está regulado por las hormonas esteroideas ováricas que, directamente o a través del estroma, inducen cambios morfológicos y bioquímicos cíclicos que ayudan a mantener un microambiente adecuado para la implantación del embrión. Su función en este proceso es básica, ya que controla la adhesión del embrión sobre el estroma y los vasos endometriales, actuando como primer mediador del diálogo entre el embrión y el endometrio materno. El epitelio endometrial varía su morfología según la fase del ciclo menstrual en un proceso denominado transformación de la membrana plasmática. Estos cambios estructurales incluyen modificaciones de la membrana plasmática y el citoesqueleto. La célula epitelial en respuesta a los estrógenos desarrolla unas microvellosidades largas y cortas, además de uniones estrechas en la membrana lateral más apical. El cinturón de actina es prominente y los desmosomas son comparativamente más numerosos. Durante la fase secretora, las microvillosidades disminuyen y las protuberancias apicales se hacen más prominentes en el lumen uterino. Mediante microscopía electrónica de barrido se observan unas proyecciones ectoplásmicas denominadas pinópodos, que parecen actuar en la modulación del ambiente uterino,
absorbiendo por endocitosis de forma activa líquido endometrial del lumen para hacer coalescer las paredes endometriales. A pesar de desconocerse su función real, parecen ser inducidos por la endocitosis de líquido endometrial por parte de las células epiteliales y presentar funciones de secreción, considerándose unos marcadores morfológicos del período de receptividad uterina. El epitelio endometrial glandular forma las glándulas endometriales propiamente dichas, que durante la fase secretora temprana proliferan formando glándulas alargadas que van aumentando a medida que la fase secretora avanza. Su función es la producción y secreción de moléculas necesarias para la nutrición e implantación del blastocisto, como la glicodelina. Un conjunto de características ultraestructurales van asociadas con esta transformación, que incluye la acumulación de glucógeno en el citoplasma subnuclear, así como la formación de mitocondrias gigantes y el desarrollo de un sistema de canales nucleares. Compartimento estromal. El estroma endometrial es un tejido conectivo compuesto por células y matriz extracelular. El tipo celular que compone mayoritariamente el estroma es el fibroblasto y está implicado en la remodelación de la matriz extracelular a lo largo del ciclo menstrual, principalmente en la fase lútea mediante el proceso de desidualización. Se denomina así a una serie de cambios morfológicos, bioquímicos y génicos de los fibroblastos en respuesta a la exposición a los estrógenos y progesterona. Dichos cambios van dirigidos a regular la implantación mediante el control de la invasión del trofoblasto en el útero materno. La desidualización comienza a partir del día 6 a 7 después de la aparición de la progesterona. Las células del estroma sufren una transformación morfológica, pasando de ser células pequeñas y compactas, a células grandes y poligonales, con núcleo vesicular bien definido, aparato de Golgi bien desarrollado y laminillas paralelas de retículo endoplasmático. Una vez que experimentan estos cambios, comienzan a producir y secretar prolactina, además de proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 1, como moléculas definitorias de la desidualización. Además, producen factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento epidérmico, proteínas de la matriz extracelular como laminina, fibronectina y heparan. La reacción desidual perivascular aparece el día 23 y alcanza la superficie epitelial el día 25 a 26 del ciclo menstrual. Compartimento vascular. La arquitectura vascular intrauterina está compuesta por una intrincada red que comienza en el miometrio. Las arterias uterinas forman las arterias arcuatas, las cuales dan lugar a las arterias radiales que, al atravesar el espesor del miometrio, llegan a la unión endometrio-miometrio donde se diferencian en arterias basales, las cuales a su vez forman una red anastomótica de donde salen las arterias espirales, que son terminales y mantienen la capa basal. La ramificación de las arterias espirales ocurre en la capa funcional. Justo debajo de la superficie se introducen en un plexo subepitelial prominente que desemboca en senos venosos. Cada arteriola espiral da suministro a un área de superficie endometrial de aproximadamente 4 a 8 milímetros al cuadrado. La angiogénesis es el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de la vascularización preexistente. En los tejidos adultos, este proceso fisiológico tiene lugar solamente durante los mecanismos de cicatrización en las heridas, y en las fracturas. Sin embargo, el aparato reproductor femenino es una excepción debido a su ciclicidad. La angiogénesis se induce durante el desarrollo del folículo ovárico hasta la formación del cuerpo lúteo, en el desarrollo endometrial, así como en la implantación y en el desarrollo de la placenta durante la gestación, y como en el tejido mamario durante la lactancia. Además, el crecimiento vascular inapropiado está asociado con estados patológicos como el crecimiento de tumores, algunas retinopatías, endometriosis, hemangiomas, fibrosis y artritis reumatoide.
La angiogénesis es un proceso complejo regulado por un delicado balance entre promotores, llamados factores angiogénicos, e inhibidores, llamados factores antiangiogénicos. Los factores angiogénicos más importantes parecen estar ligados a dos familias de proteínas caracterizadas por su capacidad de fijarse a la heparina. Estas son la familia del factor de crecimiento fibroblástico, FGF, y la familia del factor de crecimiento del endotelio vascular, VEGF. Cabe destacar la participación de las angiopoyectinas en la regulación de la angiogénesis, cumpliendo un rol importante a nivel embriogénico y postnatal. Por ejemplo, la angiopoyetina 1 es crítica para la maduración, adhesión, migración y supervivencia de los vasos. Otro ejemplo es la angiopoyetina 2, que por otro lado, tiene la capacidad de promover la muerte celular e interrumpe la vascularización. Sin embargo, cuando las angiopoyectinas se combinan con factores de crecimiento endotelial vascular, o VEGF, puede promover la neovascularización. Angiogénesis en el endometrio humano. Hay tres estados cruciales en los que se produce angiogénesis en el endometrio. Durante la menstruación para la reparación del lecho vascular. Durante el rápido crecimiento endometrial en la fase proliferativa. Y durante la fase secretora cuando las arterias espirales muestran un crecimiento significativo. La reparación posmenstrual se produce en la zona superficial de la capa basal. El crecimiento vascular de la fase proliferativa sucede en la capa funcional en la cual, bajo la influencia de los estrógenos, el endometrio cuatriplica su grosor. El crecimiento de las arteriolas espirales ocurre en la capa funcional, mientras que el plexo capilar está abastecido por las arteriolas justo por debajo de la superficie del epitelio luminar. La angiogénesis en el endometrio humano no ocurre por la vía clásica, que consiste en la migración y proliferación de células endoteliales, rotura de la lámina basal y fusión de brotes endoteliales. La angiogénesis en el endometrio humano se produce por mecanismos de intususcepción, que es el crecimiento por adición de tabiques celulares dentro de vasos establecidos, y por mecanismos de elongación. En ambos casos, intususcepción y elongación, el vaso no se agrieta de forma que el flujo sanguíneo no se interrumpe. El mecanismo de elongación es dominante durante la fase proliferativa, mientras que la intususcepción es el proceso principal durante la fase secretora temprana y media. Otro detalle importante de la angiogénesis, son los factores reguladores presentes en el proceso. La angiogénesis está regulada por muchos factores, pero el que juega el papel más importante en todo el proceso de la angiogénesis, es el factor de crecimiento vascular endotelial. El origen de la angiogénesis endometrial, mediante intususcepción o elongación, proviene de células de dentro del torrente vascular. En soporte a esta hipótesis está la demostración que algunos leucocitos circulantes, como los neutrófilos, expresan constitutivamente factor de crecimiento vascular endotelial en gránulos específicos que son liberados cuando estas células se activan. Es posible que el factor de crecimiento vascular endotelial observado en el endometrio humano esté localizado en los leucocitos intravasculares, los cuales tienen un papel importante en la angiogénesis al secretar factor de crecimiento vascular endotelial directamente a las células endoteliales intravasculares, lo que induce la angiogénesis endometrial. Células inmunes residentes. El sistema inmune constituye en los mamíferos un mecanismo adaptado de defensa, capaz de protegerlo de la invasión de organismos infecciosos, de sus productos tóxicos y de células anómalas o extrañas. Dentro de este sistema de vigilancia hay dos categorías. La inmunidad innata, mediada por células que responden de forma inespecífica, y la inmunidad adquirida, mediada por linfocitos capaces de sintetizar receptores de superficie o de secretar anticuerpos que se unen a las moléculas extrañas, respetando al mismo tiempo las moléculas del propio organismo.
La respuesta adquirida se divide en dos clases. La humoral, que resulta de la generación de anticuerpos, y la celular, que supone la generación de células citotóxicas, encargadas de provocar la destrucción de las células extrañas, o células propias infectadas por agentes externos. El endometrio humano contiene células del sistema inmunológico que son relevantes para la fisiología endometrial, especialmente en la regulación de la respuesta inmune local y para evitar el rechazo inmunológico durante la implantación embrionaria. La población leucocitaria encontrada en el endometrio normal supone entre un 10 a un 15% de la celularidad del estroma. Cabe destacar que la población leucocitaria fluctúa cíclicamente y es máxima en la fase secretora tardía, y en la fase premenstrual. Esta población está formada fundamentalmente por células natural killer uterinas, macrófagos, y linfocitos T. La población mayoritaria de células inmunes residentes durante el período preimplantatorio son las natural killers uterinas, que se caracterizan inmunológicamente por ser CD56 positivo, CD16 negativo y CD3 negativo. Estas células se localizan durante este período en la proximidad de las glándulas endometriales y de las arteriolas espirales.